Chicos, él es Lane Madness, el narrador de la historia que acaban de escuchar, la historia de Junji Ito, Long Dream. Él tiene un canal de YouTube donde narra estos mangas y habla de terror en general, de otras temáticas. Ahorita lo vamos a conocer. Lane, gracias por aceptar la invitación y por Gracias haberle por invitarme. caído aquí, carnal. Primero que nada, brother, para la gente que no te conoce, eres la primera vez que vienes al canal. ¿Quién es Lane Madness, brother? Bueno, Lane Madness es un creador de contenido al que le gusta demasiado los mangas de Junji Ito, tanto que decidió hablar de ellos en internet, entre otras cosas de terror, temática de terror oscura y muchísimas, muchísimas cosas más. ¿Cómo fue que pasaste de ser un güey que amaba el terror o te gustaba el manga y de pronto decides abrir el canal o tuviste antes un blog o cómo fue ese proceso? Bueno, eso es bien curioso porque yo empecé viendo YouTube en la época en la que la gente simplemente se grababa en cámara y hacía sus blogs, ¿no? Y Blogging, hablaban sí. de cosas así, en plan, como, o sea, fíjate cómo era YouTube antes, que la gente hablaba de su día, de lo que le pasó en el día, y eso ya era Sí, un video que subían a YouTube. sí, sí. Y pues yo seguía a algunos creadores de aquel entonces, ¿no? Y me dio la idea de llegar a hacer videos de YouTube, pero pues estaba muy pequeño y tenía nada digo, Ok. empecé con poco, pero en aquel entonces digamos que no sabía mucho de nada. Tiempo después empezó a ponerse de moda lo que es el terror Sí. y lo conecté, ¿no? Dije, oye, yo veía videos de YouTube hace mucho y me gusta el terror y ahora estoy viendo que hay gente que hace cosas de terror, entonces, ¿por qué no combino eso y digo, hago lo que a mí me gusta, ambas cosas que me llamaron la atención y fue Ok. como empecé a subir videos. ¿Eso fue, recuerdas el año más o menos o en qué época más o menos? En 2017 subí mi primer Ok. video. Ok, ok. ¿Y recuerdas cuál fue tu primer video? ¿De qué trató? ¿Ya sabías que ese giro iba a tener? ¿O empezaste con, no sé, compraste algún juguete de terror y empezaste como que el unboxing, ese tipo de cosas? ¿O fuiste directo a narrar las historias, los lores y todo eso? Nada, fui directo a narrar la historia. Yo me considero un contador de historias, un narrador si se le quiere decir. Excelente. Antiguamente sería un dramaturgo, ¿no? En una época muy antigua. Ok, Pero pues ahorita sería eso, simplemente contar una historia. Y yo el primer video que hice fue un juego creepypasta que yo me ok, inventé. Yo me lo ok, inventé como tal, porque también estaban muy en auge los creepypastas en aquel entonces, ¿no? ok, ok. Habían muchos tipos y uno de esos eran los juegos de que el libro rojo o de que la Ouija, Charlie Charlie, qué sé yo, y me inventé uno. Ese fue mi primer video. ¿Y recuerdas cuál fue tu primer video viral o que el video que pegó, el video con el que más o menos fue siendo más conocido tu canal? Fíjate que han habido varios, o sea, han habido temáticas más que nada, Sí. pero si mal no estoy, el primer video que pegó fue cuando expliqué la historia de Samara Morgan, que es la niña del aro. La niña del aro versión estadounidense, porque la niña del aro versión japonesa es completamente diferente. Sadako, ¿no? Sadako, exactamente, Sí. efectivamente. Ok, brother. Yo conocí tu canal por las narraciones de Junji Ito. Tienes ahí como una lista de reproducción de varias historias de Junji Ito. Me gusta que no solamente narras eso, sino también a veces das tu contexto o lo que tú entiendes de cada historia y das tu perspectiva. He visto igual que hablas de películas de terror. Vi por ahí algún video donde explicabas Hereditario, un poco de Paimon y todo ello. Pero algo que tal vez a mí se me acusa de ver terror lovecraftiano y horror cósmico en todos lados. Pero tú dirías que el horror cósmico, el terror lovecraftiano es algo que te gusta, lo conoces, ha sido influencia en los contenidos que haces, o yo estoy viendo cosas donde no hay. No, hombre, la verdad es que el terror, ya cuando empiezas a meterte más en la temática, te das cuenta que el terror Lovecraftiano y el terror cósmico han inspirado demasiadas cosas y simplemente no puedes evitar que alguna de las cosas que te gustan no tengan una cierta inspiración o Sí. beban de ese tipo de géneros, ¿no? Porque, bueno, si quieres que te complique más las cosas, yo veo diferente el terror cósmico al terror Lovecraftiano. Ok, A mi modo de verlo, son dos cosas ligeramente distintas. ok. ¿Quieres explicarnos para ti cuál es la diferencia o cuáles son tus conceptos de horror cósmico y terror lovecraftiano?
Claro que sí, sí, sí. Primero que nada, obvio, decir que esto es mi forma de verlo, no les estoy Claro, diciendo que así es ni que así debería ser, no, simplemente es como mi forma que me gusta como digerirlo, ¿no? O separarlo. Primero que nada. Pues mira, el terror cósmico yo lo veo como un tema, como una temática. ¿Cuál es la temática? El cosmos. Y como su ok, palabra lo indica, es todo lo que tiene que ver con el universo. Una historia de terror cósmico puede ser muchas cosas, porque hay subtemas. Puede ser un objeto que cayó del espacio, un ovni que viste o una cosa que viste volando. Puede ser un alien o puede ser una invasión alienígena y puede ser ok, muy, muy terror cósmico o puede ser unos astronautas viajando a X. Pueden ser sí, muchas cosas, ¿no? Pero es la temática del cosmos. sí, Y el terror Lovecraftiano o Lovecraftiano para mí no es una temática, es un estilo. Eh, ¿Por qué? Porque terror Lovecraftiano, a mi parecer, puede implicar todo lo que está inspirado, todo lo que bebe de las obras de Lovecraft y o ok, de todo lo que es el universo y todo lo que es el imaginario colectivo de Lovecraft y de las historias alrededor, porque no todos los mitos fueron escritos por el mismo pu- autor. sí, Y digo imaginario colectivo porque eso es lo que es el mundo Lovecraftiano ha sido construido hasta cierto punto por muchas personas que le han aportado ahí lo suyo. Cthulhu es un ejemplo, ¿no? De esto. Que sí, Cthulhu sabemos que se ve como se ve porque Lovecraft una vez hizo un dibujito ahí muy, muy bueno a sus habilidades y eso es sí, como sabemos que Cthulhu más o menos se ve así. Pero esa es la diferencia, porque si te digo terror Lovecraftiano, a ver, yo pienso, a mi parecer, puede haber terror Lovecraftiano y no tiene por qué tener nada que ver con el espacio. Puede ok, haber terror Lovecraftiano abajo del agua. Puede haber terror Lovecraftiano si te pones a escarbar y encuentras cosas raras. O puede haber terror Lovecraftiano en tu cuarto, en tu habitación. ok, Y los perros de Tíndalos son un ejemplo de unas cosas que no las escribió Lovecraft, pero a ver, sí, salen de las esquinas, de los ángulos, ¿no? sí, eh, hay muchos ejemplos que te podría dar, pero yo pienso que el terror cósmico y el terror Lovecraftiano funcionan muy bien juntos, sí, pero no todo el terror cósmico tiene elementos Lovecraftianos. No sé si has visto la película de Señales de Shyamalan. sí, sí, Esa película podría haber envejecido mejor, peor, te puede gustar o no, pero no, yo considero que es terror cósmico, pero no la considero muy Lovecraftiana, ¿sabes? ok, No deja de ser el alien no deja de ser el tipo verde ahí, ¿no? sí, Y el terror Lovecraftiano puede no tener nada que ver con el espacio. La historia Dagon de sí, Lovecraft sí, no deja de ser un pez grande, no deja de ser un pecesote. ok, Claro, si te pones a investigar y dices, no, es que esta criatura nació del dios del primigenio de no sé qué, ok, sí, pero a fines prácticos la historia no deja de ser un pez, sí, ¿sabes? Entonces ahí es un poco como me gusta hacer la distinción. Y ahorita con las recomendaciones que te quisiera dar, sí. vamos a darnos cuenta que ajá, ni siquiera viene del espacio muchas obras de cierto autor, ¿verdad? Ok, brother. La pregunta es, ¿tú conociste a Lovecraft antes? ¿Ya te gustaba Lovecraft antes o ya lo conocías? ¿O en el proceso de la creación de contenido de tu canal fue cuando conociste más a Lovecraft o lo descubriste por primera vez? No, Lovecraft, yo lo conocí antes de hacer mi contenido, pero Ah, ok, ni siquiera lo había tomado en cuenta al momento de hacer mi canal. ok. Porque, ¿te quieres que te cuente la historia Sí, de no, tal cual como lo adelante, creé? adelante, Va. adelante. Es bien, bien interesante porque en aquel entonces, yo soy de Nuevo León, ¿no? Sí, Pero en aquel entonces, pues, por ciertas circunstancias de la vida, estábamos en la Ciudad de México sí, y estaba en la casa de mis abuelos. sí, Es una casa un poco, pues ya tiene sus años y mi abuelo, que en paz descanse, traía muchas cosas viejas ahí, antiguas. Y a mí me dejaron durmiendo, digamos que le llamábamos el cuarto oscuro, porque era un ok. cuarto como apartado de todo y había muchas cosas así. Había una piraña conservada, imagínate. A la madre, ok. Y habían muchos libros. Y yo me puse a leer algunos de ellos, y Sí, entre esos libros, eran libros muy clásicos, y entre esos había uno que era una compilación. Era un número de revistas que salían, ¿no? Y era una compilación eh, de historias de Lovecraft. ok, Eran números que salían de compilaciones de varios autores, entonces cada número era un autor y casualmente el que estaba ahí era el de Lovecraft. Y ahí me ok, puse a leer las historias. Si mal no estoy, la primera historia que leí de Lovecraft fue El color que cayó del espacio. ok. Ahí fue como lo conocí.
Y Un libro viejo que encontré ahí. ¿tú eres fanático de Lovecraft o Sí, no sí. tanto? ¿Sí? A mí Ok. me gusta Lovecraft, pero no, quizá no soy tan fanático como tú, como el invitado que vino anteriormente. Yo me Sí. considero muy casual, pero me gusta. O sea, no te puedo decir así de que la línea de los dioses primigenios, no sé qué, pero me gusta. Disfruto su obra como disfruto las obras de, qué sé yo, Edgar Allan Poe o algún otro autor, ¿no? Ok. Brother, una de las especialidades tuyas es el manga, el anime, el terror en general, pero pues, yo te invité aquí porque quiero que nos hagas unas recomendaciones de algunos mangas o historias para leer de terror. Ya ves que conversábamos antes del directo y todo, que pues obviamente yo he notado que hay mucho de Junji Ito, pero que si querías recomendar algo de él o de otros autores o de otros mangakas, me encantaría que lo hicieras. No sé más o menos cuántas nos trajiste para que más o menos vayamos buscando fotos y todo eso de ello. Claro que sí, mira, te traje. A ver, y tú me dices que si está bien el número, le bajo o qué onda. Te No, traje 6 historias de autores per- varios y seis perfecto. historias puramente de Junji Ito. Y ahorita te Ah, voy a decir por qué. perfecto. Ahorita te voy a decir por qué. Adelante, Ujú. adelante, adelante. ¿Con cuál empiezo? ¿Con cuál quieres que empiece? ¿Autores La que, varios o Junji Ito? la que quieras, hermano, la que quieras. Perfecto. Ok, voy a empezar con Junji Ito. Voy a empezar Ok, con Junji Ito y te voy a explicar por qué. Junji Ito es probablemente uno de los autores, si no es que el autor japonés que más entiende a Lovecraft o que más, bueno, ya fuera de entenderlo ya personalmente, que más conoce lo que es el estilo del terror Lovecraftiano. ok, Yo siempre he defendido que mucho y la mayoría de las obras de Junji Ito no son terror cósmico, pero sí son muy Lovecraftianas. Sí hay historias de terror cósmico de Junji Ito, yo ahorita se las voy a decir. sí, Eh, entonces esa va a ser la primera historia. La primera historia se llama Sensor. Ujú. ok, Sensor es una historia que sí es terror cósmico y también es sí, Lovecraftiana, que tiene un subtexto un poco como cristiano y la cruz y todo eso, ¿no? ok, Pero por encima de todo nos habla sobre lo que existe en los confines del universo, ok, eh, usando la típica frase bíblica de como, así como es arriba es abajo, ¿no? Entonces nos dice que podemos de alguna forma ver lo que hay en los confines del universo, explorando nuestro propio interior, nuestra mente, en lo más profundo de nuestra mente. Ajá. Y lo que encuentran es perturbador. Lo que encuentran así súper lejos en las estrellas es muy aterrador y obvio no se los voy a arruinar si lo quieren ok, leer. Es la ok. primera historia. La segunda historia que también es de Oye, terror. brother, Ajá, una pregunta. Yo no he sí, leído sí. Sensor Ajá. todavía. Yo he Ok. visto que tiene unos dibujos que están brutales, se ven increíbles, pero cada persona que la ha leído me ha comentado que es una historia muy rara. ¿Tú sientes que es algo diferente a lo que siempre hace John Ito? O tratando de no spoilear tanto, ¿a qué se refieren con que es rara? Ok. am, bueno, ok, primero un poco de contexto. Las historias de Junji Ito son raras porque sí, porque son de Oh, Junji Ito. ok, Pero hay ciertos tropos que sigue Junji Ito que de repente rompe o que de repente se pone más explorador, ¿no? ok, Un ok. ejemplo de esto es un ejemplo de esto es una historia que se llama Black Dogs Paradox, algo así. Sí, ¿Por qué? Porque ahí empieza a meter cuestiones un poco más de doppelgangers, de viajes en sí, el tiempo, de dimensiones. Entonces, Sensor, Black Box Paradox, algo, creo que el nombre creo que lo falló un poco. sí. Pero Sensor se mete en un poco lo que es la espiritualidad, lo que son estas habilidades más de visiones y de poder sacar tu mente a otros sitios, ¿no? Ok, Y sin spoilear, digamos que sí se mete un poquito en los viajes en el tiempo. ok. Entonces diría que es raro dentro de Junji Ito, es poco convencional. Más que raro, se sale un poco de lo que normalmente te encuentras en Vale. Junji Ito. Es donde yo creo que es. Ah, En- también, el final. También algo por lo que dicen que es raro es porque. Digamos que el final es un poco interpretativo, porque ok. realistamente sí sabes qué pasa, pero como que algunas personas no se sentirán quizá del todo completadas, por así decirlo, con ese final. Pero bueno, ¿Qué pasa así con sin otra de sus spoiler. historias? ¿Qué pasa con otra de sus historias también? Claro, claro. Sí. Sí, Ok. ya. ¿Cuál es la Vale. siguiente historia, brother?
La siguiente historia sí también es de terror cósmico, porque te digo, sí tiene de terror cósmico, pero no son la mayoría. La siguiente es Hellstar Remina. La amo. Buenísima historia. Hellstar Remina, bueno, así para los que no la hayan leído, trata de un hombre que un día con un telescopio descubre un planeta que nunca había visto, que de hecho Ok. también tiene referencias religiosas, pero muy por encimita. Descubre un planeta que nunca, o sea, es un nuevo planeta, y le Sí, llama en honor a su hija Remina. sí. Entonces, cuando descubren el planeta, se dan, pues todos felices, todo bien, pero se dan cuenta que este planeta se comporta de forma distinta a los demás planetas. Ok. Y se dan cuenta que este planeta como que entiende que lo están viendo y se empieza a acercar a la Tierra. Y ya no les voy a contar más porque lo que pasa después es una locura. O sea, las cosas que pasan en esa historia son increíbles. Es increíble lo que ocurre y también es increíble el dibujo. Esa historia tiene uno de los dibujos más impresionantes que hace Junji Ito porque se mete en física y se mete en cosas del espacio. Es una gran historia. Es muy Lovecraftiana y es muy de terror cósmico. Ok. Esa sería Excelente. la siguiente. Bien. ¿Cuál otra? La siguiente es Uzumaki. La Y clásica. la clásica. Y aquí es donde me gusta dividir terror cósmico de terror Lovecraftiano. Porque Ok. si tú preguntas, ¿Uzumaki es terror cósmico? Si a mí me lo preguntan, yo les digo, no sé, tal vez, puede ser, quizá. Si tú quieres que lo sea, lo puede ser. Pero puede no serlo si no quieres. Y ahí Ok. aquí es donde voy a empezar a explicar. Pero sí es terror Lovecraftiano. Y yo creo que es una de las obras más Lovecraftianas, quizá la más Lovecraftiana de Junji Ito y también una de las más Lovecraftianas de quizá los últimos años, porque trata sobre los eventos extraños que ocurren en un pueblo Sí. y todos referentes a la forma, a la figura de una espiral, que si prestamos atención, Junji Ito se dio cuenta que la espiral está en la naturaleza en todos lados, está en nuestras huellas dactilares, está en nuestros oídos, en los huracanes, en los caracoles, los tornados, todo a final de cuentas es una espiral, la Vía Ok. Láctea incluso. Entonces en este pueblo empiezan a pasar cosas cada vez más raras y perturbadoras y todo tiene que ver con la espiral. ¿Qué pasa? Nuevamente, sin spoilear, es que los eventos van escalando tanto que al final tú estás esperando una respuesta. Y Junji Ito sí te da una respuesta. El problema es que no es. El Lo que problema es que esperas. los. Es que, bueno, los últimos paneles, los últimos momentos de Uzumaki Sí. son tan Lovecraftianos porque tú estás viendo lo que es, pero no sabes lo que es. Tú estás viéndolo y literalmente como lo escribía el maestro Howard Phillips, es algo que tu mente no puede comprender. Puede ver y puede... o sea, la única manera en la que tú entiendas es que tú trates de darle pues veo esto, veo otra cosa, y cada quien va a ver algo diferente, pero es algo que simplemente no está hecho para ser comprendido por la mente humana. Por eso, cuando me preguntan, ¿Uzumaki es horror cósmico? Quizá, tal vez, no tengo idea, pero sí es horror Lovecraftiano, sí es terror Lovecraftiano. Sí hay un especial que tiene más que ver con galaxias y así, pero es un especial, no es canon, por así decirlo. Ok. Pero ¿Cómo? ¿Hay un especial de qué? ¿De Uzumaki, sí, de dices? Uzumaki es un capítulo extra, o sea, cuando se acaba la historia hay un capítulo extra de Uzumaki, donde los Sí. protagonistas descubren como galaxias, pero incluso al final ni siquiera sabes si realmente las galaxias estaban ahí o no. Ok. Ese sí es un poco de terror cósmico, porque el cosmos, pero, ajá, vuelvo a lo mismo. Ok. La historia principal de Uzumaki pasa en un pueblo, ni siquiera, sí, no tiene casi que nada que ver con el espacio exterior ni nada. Ok, ok. ¿Quieres Sí. pasar a la siguiente? Sí, la siguiente es una muy corta, pero es la falla de Amigara, Ok. también clásica. Esta tampoco es muy cósmica, pero es, bueno, trata de estas figuras humanas que aparecen en una montaña, que no Sí. son figuras aleatorias, sino que son figuras que quedan perfectamente con la figura de ciertas personas. Entonces Ujú. se ven atraídas las personas a las figuras y se meten, y cuando se meten, bueno, pasa lo que todos ya están esperando que pase, y peor, y peor. Ok. Es la falla de Amigara. Ok. Bien. La siguiente historia es Gio. La de los Eh, pescados. la de los pescados. Ah, ¿Alguien conoce la historia de las sombras sobre Innsmouth?
Sí, cómo La, no. la mejor forma de resumir eso es peces y la mejor forma de resumir Geo es peces. ¿Qué Ok, pasaría si los peces se salieran del mar? sí, Hay una película, pero es muy mala, es muy terrible. sí la he visto, sí. Es terrible, es horrible porque es muy anime. Ok, Las obras de Junji Ito son obras de autor. Si tú lees ok, una obra de Junji Ito, o sea, no la ves y dices, oh, creo que puede ser un anime. No, la puedes animar, pero no es como un anime. No tiene los tropos, no tiene los personajes. La película de Gio mete cosas que son muy de anime, muy de la cultura anime. En plan, el científico se vuelve loco y empieza a gritar como personaje japonés, en plan, oh, Nikita, no sé qué. ok, En Junji Ito no hay eso. En las historias de Junji Ito no hay eso. Los personajes los cambian, luego hay una escena de un pulpo. Junji, o sea, tonterías, tonterías. Junji Ito no escribe esas cosas. ok. Y ahí, de hecho, comparando Gio con la película, con el manga, te das cuenta por qué Junji Ito tiene un buen gusto en sus historias. Porque es tan popular en Occidente también. Porque su Sí, forma de escribir no se siente como ay, kawaii de su, ¿no? Y soy un protagonista vengador y tengo el Sharingan. No hay eso, no hay eso. ¿Sabes? Bueno, esa ok, es otra recomendación, Gio. Un poco más asquerosa, pero también es muy, muy fuerte. ¿Sabes? ok. Y la última de Junji Ito Sí, sería Capas de Miedo. ok, Capas de Miedo es una historia que habla sobre los peligros, bueno, habla sobre cómo a veces los padres sí tienen a sus favoritos, cómo los padres a veces sí tienen a un hijo que prefieren y cómo a veces los peligros de aferrarse a mi niño, de no querer dejar ir al pequeño niño que era cuando crece, ¿no? ok. También tiene sus toques ahí. Es una maldición lo que pasa ahí, pero es Lovecraftiano si quieres verlo en el sentido de que no es comprensible para la mente humana, vamos a decirlo. Te digo, la mayoría de las historias de Junji Ito, esa es la última recomendación, por cierto, de Junji Ito, la Ok. mayoría se aleja del terror cósmico de ver al espacio, pero no dejan de tener ese toque de que lo que está pasando en mi mente no lo... Es muy difícil para la mente entenderlo. Ese es Porque el... esa es una de las bellezas que tiene John Jito. Y esta, me parece que esta definición la usaste tú. A lo mejor estoy confundido, pero me parece que fuiste tú. Que decías que el terror de John Ito se basa en cosas muy simples y las eleva a algo tan complicado o tan complejo que puede terminar en horror cósmico. Hay varias personas que han estado comentando que describirían las historias de John Ito como body horror. Yo tengo una manera de verlo y quiero saber tu opinión al respecto. Yo creo que en el caso de John Ito, el body horror no es el fin, sino es una herramienta que utiliza para contar algo. Entonces, definir a Junji Ito como body horror no me parece concluyente, sino más bien a través del body horror él te puede contar una historia cósmica o una historia de una maldición. Y creo que por eso es tan impactante en el manga, ¿no? No sé cómo lo veas tú. Claro, el body horror es su propia cosa por sí misma, pero más que nada lo veo como un recurso. Y es un recurso que Junji Ito utiliza mucho, sobre todo en su historia, las historias de Tomie, que por cierto aquí tengo si lo puedo enseñar. Sí, Es sí, un sí. recurso que utilizan muchos autores. Utilizaba mucho Cronenberg, Sí, Tomie, la colección. Este, es un recurso porque pero no es como tal que se deformen las cosas. Es como tal, por ejemplo, ahorita pusiste el de Long Dream, ¿no? sí, Y sale el tipo este cabezón y no sé qué. sí. Si tú le dices a alguien, esa cosa es un monstruo, va a decir, ah, bueno, es un monstruo. Pero si tú le dices a alguien, esa cosa es un paciente que vino hace un mes, Ok. cambia todo, porque dices, ¿cómo que eso es un paciente? O sea, si me dices que es un monstruo, va, ok, lo entiendo, pero si me dices que esa cosa deforme es un paciente que vino hace un mes, empiezas a preguntar qué le pasó, qué padece, cómo le hago para no contagiarme. Ese es el tipo de cosas que, ajá, si tú ves a Tomie hecha trizas Sí, y dices, ella, ¿quién es ella? Ah, pues es la chica que me gusta. O sea, ¿qué es esa cosa? Es mi vecina y es una sí. cosa horrible. Eso es lo que da miedo. Lo normal llevado a cosas raras. Por eso yo digo que el Junjito es un poco el terror de lo extraño. Me gusta. A veces lo defino así. Ok. Por con- Porque de hecho es difícil definirlo. O sea, definir, por ejemplo,
yo no sé, no sé si tú sepas o cómo lo definiríamos, qué es Tomie. ¿Es un demonio? ¿Es un ser? ¿Es una sucubo? ¿Tiene alguna definición de lo que es Tomie? Hasta donde yo sé, no. Pero no sé cómo lo veas tú, porque no es horror cósmico, pero es tratar de describir algo que de alguna manera es indescriptible. ¿Me explico? Claro, Tomie, no, o sea, si preguntan qué es Tomie, no sé, no, Es nadie como sabe. Y no, es como un ser ancestral, ¿no? Porque no bueno, sabemos de dónde bueno, viene, o sí sabemos de dónde viene. tú dices que es un ser ancestral, pero la primera historia de Tomie trata de que es un estudiante, que un día murió, se desvivió, y al día Ok. siguiente fue a la escuela, y ese es Tomie, Pero ¿sabes? no sabemos si ella ya había muerto antes. O sea, la historia se nos Exactamente. cuenta así, Ujú. pero también nos da a entender que a lo mejor esto se ha repetido desde tiempos ancestrales. O sea, Tomie pudo haber existido en el medieval. Puede ser. Lo curioso, fíjate que aquí Junji Ito es muy inteligente porque ninguna, yo he leído todas las historias de Tomie. Sí. En ninguna se menciona que Tomie haya estado en otra época. Nadie Pero, sabe. pero podría ser. Podría ser, exactamente, y eso es lo más Y, chocante de ella. y Podría ser. y eso es lo mismo. Con John Ito es un poquito complicado. De hecho, a John Ito se le conoce como el Lovecraft japonés. Porque hay muchas historias que sí, no son horror cósmico, no son terror Lovecraftiano, pero son difíciles de describir. Como tú ponías los ejemplos ahorita, cuando tú tratas de contarle algo a alguien la historia, es difícil venderla hasta que realmente no la leen. Porque para vendérsela se la tienes que spoilear un poco. Porque tratas de describir cosas indescriptibles. Y a veces es tan estúpido como, sí, es que la historia trata de que le tienen miedo a los globos, por ejemplo. Pero es mucho más complejo que eso. En realidad hay un mensaje y hay una cuestión y hay una crítica social en varias de sus historias Claro. ahí escondidas. ¿Tú cuál dirías que es tu obra favorita de John Ito de las que nos recomendaste o alguna otra? ¿Cuál es a ti en lo personal? ¿Cuál es la que más te gusta? Yo aquí yo soy muy cliché porque mi favorita es Uzumaki. Es la Ok. primera que leí. Es la primera que leí de él. Eh, es que es una historia maravillosa. Es que es la historia más Junji Ito que existe, siento yo, ¿sabes? Yo no he leído la extensión que me dices o el capítulo extra. La cosa que se encuentran en Uzumaki, enterrada debajo del pueblo, esta cosa Mm, que estaba ahí, ujú. ¿tú dirías que es algo alienígena, algo ancestral, o igual no tenemos ni idea de lo que puede ser? Wow, Yo sé que te meto en apuros porque no hay respuesta a esa pregunta, pero en tu ajá, opinión, en tu opinión personal, ¿tú claro. dirías que es un ser alienígena? ¿Hay vestigios de que es algo alienígena? Porque luego me hablaste de galaxias, entonces ahí dije como, Ajá. chingados, yo no sabía nada de Ah, eso. va. Claro, o sea, si has leído Uzumaki sabrás que cualquier respuesta que te pueda dar no puede ser otra cosa que mi opinión, porque no hay Claro, certeza. claro. Pero para darte una respuesta tras haber leído hasta las galaxias, y te puedo decir, te conté lo de las galaxias, pero realmente no es tan cósmico como crees. Ok, Lo que yo pienso que es, y esa es mi opinión completamente, sí, adelante. es que es una suerte de naturaleza misma en la que Junji Ito se dio cuenta que como la espiral está en todos lados, ¿no? El Fibonacci, lo que quieras, Sí, la única explicación que a mí se me haría más temática con la historia es que lo que encuentran ahí no es más que la forma más pura de la existencia misma que puede ser una espiral. ok. Sé que ahora estoy sonando como que estoy en otros niveles de conciencia, pero No, 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 o sea, no. Eso, es muy, tú, así como es abstracta sí, los últimos paneles, no se sí. me ocurre, si digo, es alienígena o es ancestral, es que puede ser, pero no me dejaría satisfecho temáticamente hablando, ¿no? A mí me gusta mucho explicar Junji Ito no como hechos, sino como sensaciones, como Ok, temáticas, narrativas y co a cohesionar todo de una forma que sea más
lo que te expresa más que lo que te muestra, ¿sabes? Ok, Así ok. que abordo mucho Junji Ito. No te preocupes por los trips raros que nos vayamos a pegar en esta discusión. Nuestro canal Bueno, me básicamente es de encanta. eso. Aquí yo he dicho cosas como que Evangelion es horror cósmico y así, porque a veces nos pegamos estos Mm, trips. De esto va el directo y de esto van estas temáticas. claro, te Te puedo decir que Evangelion pregunto, es horror, no sé si sea horror cósmico, pero es horror bíblico, ok, a mi parecer. te pregunto lo de Uzumaki porque tú lo ves, voy a usar una palabra o corrígeme, tú lo ves como una fuerza de la naturaleza. O la naturaleza misma, ¿sí? O la O naturaleza. una forma de la naturaleza, que la naturaleza puede ser un huracán o puede ser un girasol, Ok, y uno es muy buena y el otro no quieres estar ahí, entonces es otra forma de la naturaleza, tal vez más pura, tal vez más primigenia, quién sabe, ¿sabes? Así lo veo. ok. Te la voy a complicar todavía más porque Ah, con esa explicación que tú das, tú has visto Shingeki no Kyojin sí. y conoces el parásito que hay que los convierte, que inicia todo de los titanes. ¿Lo tienes fresco más o menos? Shingeki no Kyojin, yo me quedé cuando se vale ser spoilers. No, no, adelante, haz spoiler, haz Porque no lo vi spoiler, haz todo. spoiler. Yo seguí el Sí, manga, pero me quedé cuando ya Armin es el titán colosal y luego te ok, das cuenta que toda la historia es una islita y afuera hay cosas y ok. ahí me quedé. Ajá. Ok, ok, entonces yo ya te spoileé a ti todo el pinche manga, No, güey, no, con el está alarde. bien porque Shingeki no Kyojin, o sea, tú dijiste un parásito y probablemente esa sea la explicación final, pero yo lo veo como que hay como 3 o 4 interpretaciones de la Es, explicación, ¿sabes? es que a eso voy, porque en Ajá. Shingeki no Kyojin nunca te explican qué es ese parásito. Ah, qué bueno que no lo Entonces, hacen, porque entonces se mantiene vigente la interpretación. exacto. Y lo mismo te hace pensar de, ¿qué es esto? ¿Es alienígena? ¿Es un virus? ¿Es una fuerza cósmica? ¿Es una fuerza de la naturaleza? ¿Es la Mm. naturaleza tratando de vengarse? O es el Yo diablo. es, exactamente, o es el diablo. Esto, Sí. y eso me recordó un poquito a tu visión de lo que es Uzumaki, a mi visión de lo que es el parásito de Shingeki. No te dan Ok. respuesta. Qué bueno. Y eso es una de las bellezas del horror cósmico. Y eso es una de las bellezas que tienen películas como The Thing de John Carpenter o Mm. películas como Life, Vida Inteligente, donde realmente no te explican lo que es. O sea, tú puedes más o menos entender y asumir lo que es, pero no sabes exactamente lo que es. Y eso le agrega un toque de horror cósmico que es muy bello. Nosotros, la media en general, tiene esta obsesión por, es que dame una explicación, explícame lo que es. Y a veces la belleza de no saber lo que es lo que hace que tengamos estas discusiones sobre las interpretaciones de todos estos seres. No sé cómo lo veas tú. No, sí, totalmente. Y qué interesante que sacara Shingeki no Kyojin, porque donde yo me quedé ya podía decir que podía ser una retorcida versión del mito de la creación, ¿no? Ajá. El fragmento, la manzana de Adán, Eva, lo que sea, que es la Sí. maldición de Ymir. Ok. Puede ser, también hay una explicación científica que puede ser la fórmula alquímica para que la carne se haga cualquier cosa, un titán colosal, o que se haga lo que sea, Ok. una piedra. No, la alquimia pues trata de eso, de transmutar cosas, ¿no? Entonces Ok. cuando yo veo mucho eso cuando se endurecen los titanes y crean su cobertura como de metal, bueno, no es Cristal, metal, es un cristal. material Sí. así como duro, sí, Sí. está esa explicación y hay muchas otras explicaciones, entonces eso me gusta mucho, de poder interpretar ahí, o que o es del diablo, o es alquimia, o es otra cosa, Claro. aliens, ¿no? Un parásito, Eh, imagínate, sí, claro. ok, ok, ok. Estoy muy de acuerdo con eso, me encanta, sí, me encanta eso Eh, del horror cósmico. Tú ya me dijiste que Uzumaki es tu historia favorita a De nivel Junji. personal, de Junji Ito, sí. Y de Junji Ito también, ¿cuál dirías que es la historia más de horror cósmico para ti, de Junji Ito? Ah, Hellstar Remina, Él definitivamente. está Remina. Ok, Sí, porque Remina podría ser fácil un monstruo de Lovecraft. Podría ser un monstruo muy, quizá no de alto rango, pero podría estar ahí en el universo de Hellstar Remina. Y me imagino cultos de Remina, ¿no? La llamada de Remina, la llamada de sí, Remina, qué sí. sé yo. Sí, Y es que claro. la historia de Hell está Remina a mí me encanta, es bellísima, yo la disfruto mucho, la hemos explicado, o sea, hemos sacado teorías en el canal de Hell está Remina.
Y mira, tiene todos los elementos lovecraftianos. Tiene la locura de la gente, cómo Sí, enloquecen. la paranoia Tiene colectiva. momentos de body horror y tentaculares y criaturas alienígenas. Tiene una fuerza cósmica desconocida que viene de quién sabe dónde, no sabemos lo que es. Y Ajá. este poder tan superior al nuestro que cuando tú la miraste, ella te ve a ti también, ¿ya sabes? Esta expresión que no recuerdo bien más o menos ahorita, pero que va algo así como que ver tanto al vacío puede provocar que el vacío te vea a ti, Así te veo algo a por el ti. estilo. Ujú. Este, y por eso me encanta ese concepto. Está la locura de la gente. Para mí, el momento más aterrador de Hell Star Remina, haciendo un poco de spoiler también, es que cuando los astronautas llegan al planeta pensando que lo pueden habitar y te das cuenta de que la última esperanza que había ahí se termina, por así decirlo, ¿no? Y eso es Increíble mucho, muy momento. Lovecraft. Es un poco igual este asunto entre ciencia contra los poderes cósmicos y que te hacen sentir que eres irrelevante. A mí me encanta mucho el concepto de Hell Star Remina por lo mismo. Y te deja un vínculo extraño que nunca se explica entre la niña con el ser. O sea, sabes que hay un vínculo, pero exactamente no sabes cuál es ese vínculo. Y queda abierto. Me encanta eso. ¿A ti te gusta Dead Space? Sí. Las lunas Sí. hermanas son un La, concepto. Adelante, adelante. ujú. Sí, la primera, el primer Dead Space es muy bueno. Ok. Muy bueno. Muy En las terrorífico. siguientes secuelas se ve el concepto de las lunas hermanas. No sé si tienes conocimiento sobre ello. Ahí ya no. Ok. Después del primero ya no me enteré mucho. Te lo describo rápido, nada más para Ujú. que veas la comparativa con Hellstar Remina. Va. En Dead Space, cuando los necromorfos ya toman el control de un planeta, se Ok. empiezan a fusionar con la efigie. ¿Recuerdas la efigie, que era como la torre esa que estaba ahí? Se Sí. empiezan a fusionar con la efigie y provocan un evento que hace que hay tanta masa necrótica en un planeta que Ok. el planeta se convierta en un necromorfo. Ok. Entonces ahora el planeta es una entidad llamada luna hermana. Porque Mm, hay muchas lunas hermanas que viajan por toda la galaxia, infectando otros sistemas solares, otros planetas y así sucesivamente. Entonces realmente el wow. concepto de Dead Space de las lunas hermanas siempre me recuerda mucho al de Hellstar Remida. No igual, obviamente, pero con la Claro. misma esencia de horror cósmico. John Gito fue primero, hasta donde tengo entendido. O sea, Hellstar Remina fue Mm. primero. Pero se ve esa comparativa y es brutal, porque ¿cómo detienes un planeta? No hay forma, igual con Remina. O sea, no hay bombas nucleares, no tenemos armas para acabar con un planeta. Sí. No, es Entonces es aterrador. brutal. Es Sí, súper es aterrador. increíble. Sí, Eh, muy horror cósmico, muy horror Lovecraftiano también. sí, tópalo, ese concepto de Dead Space está muy brutal. Siempre en el canal la gente me pregunta por las lunas hermanas y siempre me lo comparan mucho con Hellstar Remina. ¿Tú crees Entiendo por qué, entiendo o por hay qué. indicios en las historias que hayas topado de que, o no hay ningún indicio de que todas las historias de Junji Ito están en un mismo universo o queda claro que son historias totalmente separadas? Sí me lo han llegado a preguntar, y es algo que casi nunca le he dado vueltas. Ok, Yo pienso que yo pienso que no. Quizá esto ok, decepcione a algunos, pero yo pienso que no. Y te sí. puedo decir por qué, no es muy simple. Hay historias de Junji Ito donde no hay celulares. Sin embargo, en Hellstar Remina es Ok. normal un tipo en En un un jet, dron. un Sí, dron. Ajá. sí, sí, sí. Ok, Quizá en diferentes épocas, no sé. Igual no creo que. Siento que en el caso de Junji Ito, digo, si está en un mismo universo, qué miedo que vivas en ese universo, pero pero ¿no tienes tú ninguna evidencia que recuerdes que un personaje se una con el de otra historia? No, no hay sí, ninguna allí, evidencia. sí, Ah, sí, de hecho la modelo, Fuchi, está en el ajá. mismo universo que Soichi, eso sí lo sé, y también Soichi está en el mismo universo que Tomiya. Y Entonces hay sí evidencia, hay, hay hay evidencia. posibilidades de que sí estén en un universo. Sí hay Ok. posibilidades que estén en el mismo universo, sí. O tal vez no todos, pero algunos personajes, ¿no? Puede que no todos, porque a ver, si están en el universo, Remina es la última historia. Si están en todo el universo, Remina es la última historia de todas, por obvias razones, ¿no? Claro. Es lo que A pasa al final. excepción, porque algunas historias de John Gito igual manejan este concepto de las diferentes dimensiones, ¿no? Claro, en ese caso, sí. Si me dices diferentes dimensiones, sí.
Ok. Podrían estar en diferentes dimensiones de un mismo mundo, de un mismo multiverso, por así decirlo. Sí, sí. Eso lo veo muy factible, definitivamente. Sí, porque acuérdate que Uzumaki cuando acaba te da el concepto de los bucles temporales, Sí. ¿sabes? Ok. Entonces, ahí se complica más la cosa, sí. Excelente. Entonces, si quieres seguir con las siguientes recomendaciones, las otras que Sí, nos traes son mangas de terror de diferentes temas, o son de horror cósmico, o cómo son. bueno, son mangas todos y busqué mantenerme dentro de lo que es terror cósmico / terror Lovecraftiano, como te Ok, dije que yo lo veo. Algunas son excelente. más cósmicas, algunas son más Lovecraftianas y algunas no son tan terror, pero son perturbadoras, muy perturbadoras. Todas son oscuras o perturbadoras o tienen algo muy aterrador. Antes de que Pero pasemos al tema, mi colega aquí, Red Eye, está pregunta y pregunta como loco, que qué opinas del manga de Tokyo Ghoul o si lo has topado. vi muy poco de Tokyo Ghoul y no, ¿No no te es lo gustó mío. tanto? No es lo mío. Tokyo Ok, Ghoul no es lo mío. Cosas así. Es otra vertiente que puede estar bien, pero quizá no es ok, tanto mi estilo. ok, Sí. perfecto. Quizá algún día Adelante, le dé otra brother. oportunidad, porque repito, no es que no me guste porque lo vi todo y no me gusta. No he visto tanto, y Ok, lo que vi no sentí que me gustara, pero quizá un día le doy otra oportunidad. ok, 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 brother. Sí. Adelante. Va. La primera recomendación voy a hacer trampa, porque es En las montañas de la locura, que es de Lovecraft, De, pero obviamente la historia original es de Lovecraft, pero es de Go Tanabe la adaptación a manga, esta adaptación específicamente, es bellísima. bellísima. Y bueno, no sé, los que no conozcan la historia original de Lovecraft, él usaba mucho, en esta historia en particular usaba mucho un lenguaje muy científico y unas Sí, descripciones muy así, ajá. Go no tanto, se salta mucho esa parte. Se trata de una expedición en la Antártida donde sí. los personajes encuentran algo y ese algo les hace replantearse cosas existenciales y básicamente llegas un poco a la conclusión de que la humanidad, la Tierra, quizá no esté muy bien en los... Quizá no le vaya muy bien después. Ok, Este manga está bastante bien, el dibujo está muy bien cuidado y es una forma interesante de experimentar la historia. Tiene lo suyo, es diferente a la original un poquito, pero es la misma idea. yo he topado este trabajo de Goutanabe, no lo he leído bien, lo he visto nada más en imágenes y me he descargado así como que páginas separadas, no en orden. Mm. Dos preguntas, ¿Goutanabe tiene otros trabajos? ¿Es famoso por tener su manga, su propio manga? Yo no conocía nada de él, no sé si realmente él tenga otros trabajos. Nada más conozco sus adaptaciones de Lovecraft. O ha sido medio irrelevante con sus otras obras, o no son muy conocidas. Pues al menos, digo, yo repito, tampoco soy así de que súper seguidor de él. Y Ok, no sabría decirte si tiene como más obras muy relevantes, pero pues como son adaptaciones de Lovecraft, pues claro que eso le da un poco más ok, de que lo conozcan, ¿no? De ruido. ok, No sabría perfecto. decirte la verdad, no soy muy así. De hecho, muchas de estas son más que nada las historias como tal. No sigo tanto a un autor específico, salvo Ok, algunas excepciones. Algunas excepciones. Sí. ok. Bueno, Adelante. la siguiente recomendación se llama Bibliomanía. Ok, Esta historia es, es Lovecraftiana, podría decir, pero también es muy surreal. Lo que tiene esta historia, bueno, trata sobre esta chica que un día despierta como en una especie de cuarto y hay una puerta, ¿no? El cuarto está numerado, no me acuerdo qué número es, pero está numerado. Entonces sí, hay una puerta y la puerta tiene el número para ir a otro cuarto. Entonces, si ella va del cuarto que está al cuarto 000, me parece, o sea, el sí, primero o el último, como veo, sí, ella sale de ese mundo extraño. Cada cuarto es como un mundo. Algunos son muy grandes, algunos son muy raros y va encontrando cosas súper extrañas. Y si llega al 000, regresa al mundo real, de donde ella ok, viene. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que mientras más avanza y se aleja de su propio cuarto, que ese cuarto es de ella, sí, mientras más se aleja, su cuerpo se va deteriorando cada vez más y se va deformando. ok, Ujú. Bibliomanías. No es tan largo, está bastante. Sí, los dibujos son. Uf, se los ok. recomiendo. Ahorita vamos a regresar a Bibliomanía, pero síguenos presentando los que siguen.
Bueno, el siguiente se llama Blame, con B. Ok, claro, sí. Este no es, bueno, este es más, lo considero más Lovecraftiano, por así decirlo, por los dibujos y por los escenarios y por Ok, las criaturas. Esta historia, estamos en un mundo en el que los humanos están en peligro de extinción sí, porque debido a un virus, bueno, el mundo está como creado lleno de máquinas y lleno de robots enormes que hacen cosas y las máquinas, como por este virus, ya no reconocen a los seres humanos como sus creadores, si mal no sí. recuerdo. Entonces, pues los seres humanos están en peligro de extinción y más que otra cosa, lo recomiendo por el dibujo tan loco, tan extraño que hay veces en las que ves algo y no sabes muy bien lo que estás viendo, no sabes muy Sí. bien qué rayos y tiene momentos muy Lovecraftianos más en estilo que otra cosa, porque pues no deja de ser la humanidad se extingue porque hizo cosas. Es Bienvenido. como lo Sí, más perdón. cercano que hay entre la fusión de terror tecnológico con temática Lovecraftiana. Y eso es una excelente definición, porque hay cosas que no sabes lo que estás viendo. No sabes si es una estatua, si es un robot, si está vivo, si está muerto. Pero es todo una una naturaleza cibertrónica, por así decirlo. Es brutal. ¿Tú ya terminaste de leer Blame o apenas lo estás leyendo? No, no lo he terminado, no lo he Ok, terminado. Muchas obras, lo que hago es guardármelas para contenido en mi canal, ¿no? sí, Entonces, digamos que las veo, digo, ok, me gusta, pero vamos a decir que cuando llega esa etapa en la que quiero hacer un video de esto, entro todo completamente de lleno en eso, investigo los autores, investigo todo, me voy sí, de lleno en eso, ¿no? ok. Pero creo que o sea, de lo que he visto es una recomendación que les puedo dar si les gusta, pues, lo Lovecraftiano y si les gusta así, no Ok. entender muy bien qué carajos Ya está sucediendo. háganse un favor, gente, no vean la película de Netflix de Blame. Mejor lean el manga. Muchas de estas recomendaciones es no vean la película o no vean la adaptación. Exacto, exacto, sí. ¿Qué más tienes, Sí. carnal? Va. Ok, el siguiente se llama Aula a la deriva, de Kazuo Umesu. Kazuo Ok, Umesu es una de las referencias de Junji Ito también. sí, ok. Eh, Aquí quizá cuando hablamos de terror cósmico estamos, lo estoy estirando mucho la definición de terror cósmico, terror Lovecraftiano, Sí. porque Yo más que siempre pensé Ajá. que este manga era de Junji Ito. En serio, Sí, no es de él entonces. no, no Ok, es de Kazuo Umesu, ok, que él también es un máster del terror. ok. Mm, Aula de la deriva es la historia de, bueno, un día como cualquiera, unos niños van a la escuela Sí, y de repente la escuela desaparece. ok, Y pues nadie sabe qué pasó, simplemente es como si hubiera explotado una bomba y no está la escuela. Bueno, ok, luego te revelan que en realidad la escuela fue transportada a una especie de desierto, un mundo desolado, un mundo así súper ok. vacío. En realidad, la escuela fue transportada al mismo mundo de ellos, Se congeló. pero, pero en el futuro. Y resulta que se acabó el mundo y ahora así quedó, es un desierto. Esto juega un poco con el concepto del espacio-tiempo, ¿no? Em, ¿Por qué? Porque hay como una especie de forma de comunicación, entre comillas, entre las personas del pasado y los papás de los niños y los niños que están en el futuro. Y también es un poco una historia similar a El Señor de las Moscas. No sé si conozcas el relato donde los niños tienen que crear su propia civilización y hacer su gobierno y sobrevivir, básicamente, ¿no? Hay adultos, pero no les va muy bien. Entonces, bueno, hay muchas. Es curioso porque al principio no crees que sea muy Lovecraftiano. Sin embargo, las cosas que encuentran en este mundo sí que se ponen muy Lovecraftianas. Porque aunque parece al principio un mundo vacío, un desierto, Ajá. las cosas que el autor se le ocurren son muy locas, loquísimas, increíbles. Es Los una historia ata- muy recomendada. lo Ujú. atacan aliens, monstruos, criaturas, más o menos se sabe, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, puedes ver insectos enormes, insectos que Ok, evolucionaron a ser mucho más grandes.
Ok, pero luego te das cuenta de que hay cosas raras, como por ejemplo que un insecto reacciona a cuánta hambre tiene uno de los niños. ok, sí. Entonces se pone muy, muy loco, muy loco. Sí. Son varios tomos, es un one shot, ¿cómo viene este? Sí, es un poco largo. A ver, déjame checar. Sí, tiene Ok, varios números. No es un one shot. Sí, sí tiene varios capítulos. ok, Tiene, según veo, sí, con la película aquí. No recuerdo. De hecho, la narré, la llegué a narrar en mi canal y me llevó ok. 2 videos. Aula a la deriva. Aula a la deriva, sí, en Amazon está el primer tomo, ok, pero creo que son como 3 tomos, quizá. Mm, Si no, no pasa mira. nada. Pasamos al siguiente. Son 6 tomos, de hecho. Verga. Son 6 tomos de Aula a la deriva, de unas 300 páginas cada uno más o menos. Está un poquito extenso la historia, pero muy bien. Muy interesante la historia, muy perturbadora. Ok. Sí. Pero bueno, seguimos con las siguientes. Ya solo quedan 2 recomendaciones. Excelente, dime. Va. La siguiente es Gantz. No vean el Ok. anime, por favor, no lo vean, no. Pero bueno, el manga es, ok, a ver, Gantz no es tanto de terror, pero es muy perturbador, pero muy, muy, muy perturbador y muy crudo. Eso sí es muy crudo. Eh, Fun fact, el autor de Gantz dijo en su momento, si se ponen a ver los primeros capítulos de Gantz, los primeros tomos, ven a una chica, ¿no? Una chica así con curvas y lo que quieran. Lo que Sí. pasa es que el autor explicó que él pues tenía como en su momento mucha competencia, ¿no? Con todo eso de los shonens y así. Sí. Gantz es más como un seinen para jóvenes, perdón, para adolescentes y adultos, ¿ok? Ok. Entonces lo que él hizo fue que comenzó a poner chicas en las portadas para atraer la atención, ¿no? Del público que quería. Pero él hacía eso, pero a pesar de eso él tenía una historia bastante bien pensada, una historia que él en su cabeza estaba armando y eso sí le sirvió, porque cuando la gente lo empezó a comprar se dio cuenta que la historia estaba bastante bien. Trata de un grupo de personas que se desviven por Sí. diferentes circunstancias y son regresados a la vida para pelear contra alienígenas. Ok. A grandes rasgos eso es, y la historia sí es un poquito larga, Sí. pero los alienígenas contra los que pelean toman muchas formas, son alienígenas indocumentados que vienen a la Tierra y toman unas formas tan. Hombres de negro brutal. Ándale, hombres de negro, sí. Y sí, sí, sí. Sí, porque cada vez que matan o cada vez que tienen una misión bien, les dan puntos y con los puntos pueden comprar Sí. armas, pueden comprar lo que sea. Y pueden tener tantos puntos que vuelven a la vida. O sea, pueden comprar, volver a la vida y no tener que volver a pelear con aliens. Ok. Está bien, tiene ahí unos toques, ¿no? Pero es que los alienígenas, la razón por la que traigo esta recomendación, ahorita que estamos hablando de terror cósmico, Sí. es que la historia va escalando. Es una historia que habla sobre la naturaleza humana desde una forma muy cínica, desde una forma muy, muy cruda, como dije, Sí. y los alienígenas se ponen muy perturbadores. Hay unos que toman formas de dioses, de Sí. figuras religiosas, de budas, y hay unos que toman formas que ni siquiera entiendes qué carajo son, y hay unos que toman varias formas. Es muy body horror también, muy así, y escala hay unos que toman forma de estatuas griegas, y es muy perturbador cómo eliminan a la gente, cómo eliminan a sus víctimas. Y la historia escala a tal punto que llegan a encontrar unos aliens tan avanzados que, no, que la mente humana es algo, o sea, no entiendes la escala bien de estas criaturas porque comienzan a ver la existencia de los humanos como mera información, Sí. como meros datos que puedes destruir y crear, y lo hacen. Y para la gente que la vida nos es tan sagrada, para ellos es como tan. O sea, lo puedo hacer ahorita porque tengo los datos para hacerlo. Son Sí. seres así súper avanzados y a muchos no les gustó el final de Gantz. A mí sí me gustó. Yo creo que o sea, no, supongo que esperaban algo más así, no sé, Épico. muy grandilocuente, épico. Yo creo que es un final que es muy conclusivo. Y yo estuve satisfecho con él. Porque también no todo Gantz es bueno, ¿eh? O sea, hay momentos que son más tediosos en Gantz, Sí. pero pienso que es muy conclusiva la historia y el rumbo que toma. Y hay momentos, te digo, muy perturbadores. Hay momentos donde hay alienígenas parásitos y son la cosa más horrible. O sea, se pone muy terrorífico, aunque no sea de terror como tal.
Te voy a No contar vean mi el anime. historia. Te voy a ¿Ah? contar mi historia con Gantz. Va. A mí me gusta mucho Gantz. Es Ujú. probablemente mi manga favorito de todos los tiempos. Ok. Yo no soy mucho de leer manga. Lo que más leo de Mm, manga es Junji Ito, mm, porque de ahí viene lo principal de horror cósmico. Una que ok. otra historia de las que has mencionado, me he leído algunos tomos o la he ojeado o en algún momento me he visto algún audio video, me veo algún video tuyo para escucharla y así. Sí. Pero el único manga que me he leído de pie a pa fue Gantz. Mm, Y te voy a contar mi historia de cómo conocí Gantz, porque es anticlimática la historia con Gantz. Yo sí. lo primero en topar de Gantz fue Gantz O en Netflix, que es como una especie Ah, de como live action 3D, no sé cómo se le diga. Cuando lo vi, güey, se me hizo sí. brutal, güey, brutal. O sea, dije, no mames, ¿qué es esta mierda? Eh, Está chingona, güey, está sí. increíble, está brutal. Es que Salían los, encima adaptaron esa saga, ¿sabes? Adaptaron ese ese arco, momento. sí, ese Sí, arco, sí. sí. Ujú. Sale un mecha y hay como luchas, fue brutal. Bueno, Sí. luego me vi el anime. Ajá. Yo sé que la mayoría odia el anime, pero cuando vi el anime, en efecto el final es una mierda, pero la neta me enganchó todavía más. O sea, sí Sí. me sirvió de gancho para Ujú. empezar a topar el manga. Y yo ya estaba en mi rollo de horror cósmico. Me parece que estaba empezando el canal todavía. Y luego me empecé a topar el manga. Algunos tomos los leí en físico, otros así me los veía como que en digitales. Ok. Eh, no mames, o sea, a mí me encanta, o sea, me hizo brutal en todos los sentidos Gantz. Me gusta la Lo es. historia, me gustan los combates, me gustan los alienígenas. Mira, se me hizo tan chingona la historia que Ujú. probablemente lo que menos me gustó, está chido, no digo que no, pero lo que menos me gustó fueron las chichis, güey. O sea, Claro, claro. Sí. está ahí para vender, obviamente, y te llama la atención, pero la historia es tan fascinante que aunque no hubiera chichis, o sea, no mames, o sea, la historia es God, güey. Sí. Eh, y a mí sí me gustó mucho el final. Me gusta el arco final, me gusta la lucha contra los gigantes, me gusta Sí, también. el momento más Lovecraftiano al que tú te refieres es cuando hablan con el alienígena dios o dioses, como Ujú. quieras Que verlo. les lloran los ojos. Ajá. Que lloran los ojos, este concepto de que Sí. cambian las caras, güey, que te Increíble. hacen Hay varios momentos Lovecraftianos, siento yo, en las esa historia. respuestas que dan a las preguntas que les hacen. Sí, eh, sí. y el final, yo como amante del horror cósmico y que me he topado tantos relatos de Lovecraft y otros autores y cómics y mangas y animes, fíjate que a mí se me hizo refrescante el hecho de que Mm, dentro de tanta muerte hubiera como que un momento de paz en el final. mm, Entonces, a mí sí me gustó bastante el final. Ahorita tengo entendido que hay un Gans E. No, yo no lo he topado. Hay como una mm, nueva, no sé si es continuación o no sé qué vaya eso. Igual hay una ujú. mini historia que es con puras chicas, tengo entendido también. Pero ese tampoco Ok. lo he topado. No, Pero yo tampoco. chicos, háganse un favor. En el canal tenemos un video de todos los alienígenas de Gans explicados. Está brutal, está increíble. Así que sí, denle una oportunidad a Gans. ¿Y te faltaba una Sí, recomendación, me decías? es correcto, sí. Sí, ya se va el tiempo, ¿verdad? Pero ahí va la última, ahí va la última. Adelante, adelante. Y la última realmente no es ninguna sorpresa para nadie, pero quisiera hablar un poco de por qué la considero Lovecraftiana, que es Berserk. Ok, Berserk es muchas cosas. Berserk es Hellraiser, y ok. es el octavo pasajero, es el arte Dark de Geiger, Souls. Dark Dark Souls. Bueno, Souls. no. Bueno, sí, sí, tienes Sí, razón. Te iba sí, a sí. decir, pero sí tiene sentido lo que dijiste. Sí. Sí, si la gente hoy en día te dice, oh, Bloodborne es muy Lovecraftiano, que lo es. Sí, Ok, porque Bloodborne viene de Dark Souls y Dark Souls es Berserk, pero en videojuego. ok. Si Berserk no existiera, Dark Souls no existiera. No existiría. El primero es todo, o sea, hay personajes calcados, hay escenarios calcados de Berserk en Dark Vale, Souls. vale. Pero bueno, aquí vamos entonces con Dark Souls, que es esta historia medieval, Sí, fantástica, y la mano de Dios, los integrantes de la mano de Dios, que te digo, uno está inspirado en los cenobitas de Hellraiser y así, sí, es este concepto de que el destino gira hacia un punto que está controlado por cosas, por criaturas, por entes que van mucho más allá de nuestra comprensión. Y me encanta porque Berserk comienza con este tipo luchando contra monstruos en el manga. Pero luego te lleva a la Golden Age, que Guts comienza con un tipo flaquillo,
que pelea contra otros y luego se vuelve grandote y lo que sea, pero pelea, Ok. es un soldado más, es un guerrero que pelea contra otros soldados y me gusta mucho cómo va escalando porque cuando llega el eclipse te das cuenta que no importan esas victorias, hay entes y hay seres y hay fuerzas allá que ni siquiera nuestra comprensión puede imaginar. Hay cosas tan aterradoras que se ocultan en el mundo y son parte del mundo que pueden, que a los humanos, para los humanos es como comer un plato de cereal. Ok. Comemos un plato de cereal, eso es los humanos para, no, para ellos, somos los humanos para esos seres. Y yo creo que no hay nada más Lovecraftiano que eso. Mira, todas estas recomendaciones de autores varios, si te das cuenta, no son lo usual en cuanto a terror cósmico o en cuanto a terror Lovecraftiano, porque los japoneses beben mucho de otras cosas, de los Sí. mechas, beben mucho del folclore, hay mucho horror folclórico en Japón y de otras cosas, no tanto como en Occidente, pero estas obras definitivamente puedes ver indicios de Lovecraft en la manera en la que hacen sentir a un ser humano pequeño. Como mencionaste en Gantz O, la escena del alienígena que lo matan y cambia de forma, lo matan y cambia de forma al punto de que parece un monstruo que nada más le pone el dedo aquí, le pone Sí. el dedo así y dices que estoy frente a un dios, porque para mí esta criatura podría ser Dios y yo no le vería, o sea, es tan Sí. fuera de mi alcance que ese su Berserk transmite eso muy bien. Es una obra increíble, que en paz descanse el autor Kentaro Miura. Ok. Es una obra maravillosa que yo creo que todos deberían leer. ¿Tú vas al día con Berserk o más o menos al día? No, No, no vas al día. definitivamente no. No, sobre todo después de lo del... Ah, en vida el autor tomó muchos hiatus y yo Ok. también tomé muchos hiatus con Berserk. Pero ¿quieres comentarme algo? Sin problema, no. Si tira una moneda al aire, ¿tú crees que el final que se va a hacer ahora con el equipo de Miura y el hermano de Miura, algo por el estilo, ¿crees que el Sí. final sea feliz o crees que el final sea horrible? No qué te gustaría, sino cómo crees que lo van a terminar. No creo que sea no creo que sea un final tan horrible, Ok. porque tengo entendido que el autor dejó el final escrito, ¿no? O dejó así como que cómo quería que terminara, tengo entendido. Tengo entendido que más o menos, pero no sé si... Ya ves que hay muchos rumores de eso, entonces no sé qué tan verdad sea eso. Pero si tú tuvieras que suponer, dirías que va a ser horrible o que va a terminar. Sobre todo por la naturaleza de la obra, que cada vez que algo bueno pasa, 10 cosas horribles suceden. ¿Crees que al final termine feliz? ¿God sea un poco feliz? ¿O crees que todo se va a ir a la mierda y va a ser una obra de desilusión? Inclu bueno, yo me decantaría No, más. Ajá. no desilusión de que sea una mala obra, sino de que todos van a decir, no puede ser este el final, no mamen. ¿Me explico? Porque si te das cuenta, se ha vuelto un Okay. mame y un Ajá. meme. God se ha vuelto como la esperanza de la gente. ¿Te has dado cuenta que en internet es como que yo soy Gods, güey? Todos los FIFAs aman a Gods, todos quieren a Gods. Y realmente yo pienso que la obra va a terminar horrible. O sea, horrible en el sentido de que va a ser un final horrible para demostrarnos que jamás estuvimos cerca de ganarle a estos poderes. Pero ¿tú qué crees? Bien, te voy a decir mi honesta opinión, o sea, de lo que yo creo que va a pasar. Igual y no pasa, pero lo que yo Sí, pienso que va a pasar tratando de predecir ahí lo que sea. Yo creo que el final va a ser esperanzador ok, y quizá no tan cruel, pero yo creo que va a morir Guts. O yo creo que va a pasar algo ok. feo. ¿Por qué? No creo que hagan un final desesperanzador simplemente por respeto al autor, probablemente, o no sé, porque ya metiéndome un poco en lo que es la cultura y la mentalidad japonesa, bueno, ojo, que también pueden hacer que por respeto al autor hagan un apocalipsis, pero por ese tipo de aspectos pienso que no harían un final tan crudo, pero sí pienso que harían algo así acorde a la obra. Guts muere, o muere X personaje, o pasa algo muy cabrón, pero no creo que lo dejen así de que, ¿saben qué? Estamos condenados. Ok. ¿Sabe? Lo dudo, pero quién sabe, la verdad es que todo puede pasar. ¿Cómo estás de tiempo, Lane? ¿Tienes chancecito todavía o ya te tienes que retirar? A ver, poquito, 10 Ok, minutitos, ¿te parece? 10 minutos, vale. Tengo aquí una pequeña actividad. Ok, va. Es muy Ahí cortita, son disculpa si me como... extendí, quizá yo No, también es no, un no, poco mi no, no, culpa. mi tiempo está bien, por eso te pregunto, por el tuyo, por si tienes algún No, compromiso o algo.
Mm. Eh, ¿Qué prefieres? ¿Manga o anime? Uh, 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 manga. Manga. Ok. Manga. Y me gusta mucho el anime, ojo, me gusta mucho el anime, pero mm, hay detalle. Podría hablar sobre eso también, hay detalles, hay detalles. Ok, ok. Solamente te puedes quedar con uno y el otro desaparece. ¿Vale? Ok, sí, manga, manga. ¿Terror o gym? Veo que andas muy metido en el gimnasio ahorita. Sí, Se- wow, terror gym. te quedas con uno y el otro desaparece. ¿Con cuál te quedas? Me quedo con el gym. ¡Ah, la Sí, me quedo con el verga! gym. Sí. Ok, 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 ok. Ujú. Muy bien. Sí. No, y tengo mis razones también, pero No, sí. no, sí, te creo, te entiendo, te entiendo. Sí. Eh, Junji Ito, Ajá. en animación, de todos los proyectos de animación que se han hecho, ¿es fracaso, victoria o me? Me, me tirándole a fracaso. Me tirándole a Me tirándole a fracaso. fracaso porque no dejan de ser historias de Junji Ito y no dejan de estar buenas. Y hay buenas. Por ejemplo, adaptaciones en general diría que muy pero hay buenos capítulos, o hay capítulos de ciertas adaptaciones que considero que están muy, muy bien. Muy bien. Sí, porque Junji Ito, cuando la historia, el mayor peso cae en la narrativa, brilla cuando solo es eso y lo puedes animar bien, ¿sabes? Ok. Pero cuando cae en que el Eh, monstruo se vea bien, no, animación no. ¿Tú crees que el que esté en color le quita el tipo de terror que maneja Junji Ito? Por eso funciona con paneles en manga y yo, esto es mi opinión a lo mejor. Sí. Yo cuando veo ciertos momentos en el anime se ve muy infantil, no sé por qué, lo veo mega infantil. Y la historia es la misma, pero cuando se ve Claro. en el manga se ve esa oscuridad, ese blanco y negro le da un toque crudo. Mucho. No, a ver, aquí el problema es la industria del anime y que los japoneses son muy de tradición, son muy tradicionales. Ok, Si tú ves Love, Death, Robots, si mal no sí, estoy así se llama, eso es animación y es increíble, o sea, tiene momentos muy perturbadores y eso no deja de ser animación. Junjito podría estar animado así ok, o, o Arcane, League of Legends o este nuevo tipo de animación que empezó. ok, Claro, lo que pasa es que el anime como medio tradicional japonés está limitado de cierta forma de manera creativa. Por eso trabajos como Miyazaki resaltan tanto, porque no deja de ser anime, pero él se va a. O sea, digamos que. Y Miyazaki critica mucho el anime también. Pero sí, él, digamos que está en la fina línea de que sigue siendo anime, pero casi es otra cosa, casi es otra cosa, casi no casi parece otro tipo de cosa, pero eh, mm, perdón, ¿cuál era la pregunta? Es que ya me empecé a explayar. que el manga de Jonji nunca va a ser superado por el anime de Jonji Ito. Mira, a mí no me gusta decir nunca, pero lo veo muy difícil, en plan muy complicado, Ok. complicadísimo, ¿No te complicadísimo. gustó ni lo de Netflix? ¿No te ha gustado nada? Gio, de entrada, yo sé que no te gustó, pero lo de Netflix no te gustó nada. Me gustó más la de Netflix que Me gustó más la Junji Ito Collection que. Ok, No, perdón, me gustó más Junji Ito Maniac, que es la de Netflix, que Junji Ito Collection, que es de otro estudio, si mal no estoy. ok, Porque hay buenos capítulos. El capítulo de la grasa está muy bien hecho. Y el capítulo del Mo está muy bien hecho en animación. Para empezar, el capítulo del Mo está en blanco y negro. Aunque esa animación está en blanco y negro, eso le da mucho, vale. ¿sabes? Sí, pero. Siguiente pregunta. ¿Quién se baña menos? ¿Los otakus o los jimbros? Los- ya sabemos la respuesta a eso. Ok, No, ok. no, no, un gym bro, si no se baña un día lo sacamos a patadas del gym porque Ah, no, ok, aquí ok, ok. no. Hay baño en el gym, por favor, ¿cómo no te vas a bañar? Si no Ok. te pudiste bañar en tu casa, hay baño en el gym, ¿no? Última pregunta. Ajá, Ten cuidado que con esta te puedo meter en muchos problemas, ¿eh? a ver. ¿Griffith tuvo la culpa? ¿Sí o no? La culpa, Griffith hizo.
Griffith es Homelander. Griffith hizo lo que tenía que hacer para cumplir su objetivo y lo que hizo estuvo muy mal. Verga, o sea, sí tuvo la culpa. Lo que pasa es que, a ver, vamos a ver. Griffith terminó como terminó por un berrinche, porque se le fue Guts. Se le fue Guts y se fue con la princesa a desquitarse y... es muy complicado, pero yo creo que cosas que hizo Griffith fueron muy cuestionables. Cosas que quiso hacer, bueno. Cosas que intentó en concepto lograr, bueno. Fue muy cuestionable mucho. Lo que le hizo a Casca es muy cuestionable. Deja tú, lo que le hizo a Casca fue un desquite personal. O sea, que bueno, luego a raíz de eso Guts, quiso vengar de él, pero ¿era necesario? Yo me pregunto, ¿era necesario, Griffith? Quizá, no sé. No atacaste a Griffith, prácticamente trataste de protegerlo sin que doliera tanto, ¿eh? Esa fue tu respuesta. Pues mira, no lo tendría de amigo. Y si fuera un personaje, yo no sería Griffith, yo sería Guts, porque yo sería el primero a Griffith, ¿sabes? Pero no veo tanto las cosas en blancos y negros, porque pues sí. Quizá no me quiero mojar, no sé. Tu cortina no dice lo mismo, güey. Qué bueno. Muy bien, Lane, me gustó mucho haberte tenido aquí. Espero que puedas venir a futuro al canal. Podamos hacer algo o hablar de manga más de lleno en algún tema más específico. Gracias por haberle caído. Si quieres decirnos de algún proyecto, cada cuánto subes videos, que visiten tus plataformas, adelante. No, un placer. Muchas gracias por invitarme. En serio, lo disfruté mucho. Y pues simplemente estoy aquí en YouTube, ya saben, Lane Madness. Futuros proyectos, pues subo video una vez al mes. Una vez al mes más o menos. Mis videos ahorita tienen un ritmo más lento, pero ahí seguimos, ¿no? YouTube, y pues ahí es donde estoy principalmente, no hay... ¿Estás en TikTok, Twitch, nada de eso? Tengo TikTok, pero apenas voy a empezar a indagar ahí. En plan, tengo un video y ya, o dos creo, pero sí, apenas voy a empezar a indagar ahí, probablemente sea algo un poco distinto a lo que hago en YouTube. Y Twitch también pienso indagar ahí, no tanto por el tiempo, pero son futuros proyectos. Realmente ahorita es donde me pueden encontrar en YouTube. Excelente, Lane. Gracias por haberle caído. Y nos seguimos topando, brother. Cuídate mucho, ¿eh? Igualmente, gran día, gracias. Hasta luego, brother. Chicos, ese fue Lane Madness. Para hablar de mangas, temáticas lovecraftianas y un poco de Jim Bros shit. Dice Mr. E. Lane, fírmame un testículo. ¿Cuál quieres? Izquierdo o derecho. Le decimos sin problema.